Natasha Kampusch tenía apenas 10 años cuando le arrebataron su libertad y la mantuvieron cautiva en un sótano durante 3.096 días. Aquí sufrió abusos, golpes y humillaciones. Cuando logró huir el 23 de agosto de 2006, la respuesta de la sociedad no fue la que esperaba y padeció un segundo castigo. Natasha nació el 17 de febrero de 1988 en la ciudad de Viena, Austria. Sus padres son Brigitte y Kov, quienes ya estaban separados desde hace un par de años. Natasha y su padre habían pasado el fin de semana juntos en Hungría, donde Kov había adquirido una pequeña casa rural para pasar los fines de semana con Natasha. El 1 de marzo de 1998, Natasha tuvo una pequeña discusión con su madre debido a que su padre no la trajo a casa a la hora que habían pactado. Es por esto que ambas, aquella noche, se fueron a dormir enojadas. En las semanas anteriores al secuestro, Natasha había conseguido que su madre la dejara ir sola a la escuela, así que esto ya era normal que sucediera, por lo que la mañana del 2 de marzo de 1998, Natasha se despertó y se puso el vestido con falda a cuadros de franela gris que le había dejado su madre sobre la cama. Como todavía estaba enojada con su madre por la pelea de la noche anterior, salió de casa sin despedirse con dirección a su escuela, sin imaginar que esa sería la última vez que vería a su madre. Luego de haber avanzado algunos callejones, Natasha levanta su mirada y observa a lo lejos a un hombre parado afuera de una furgoneta. En ese momento comenzó a sentir una extraña sensación. Hasta pensó en cruzar la calle para evitar a ese hombre, pero al final algo la detuvo y continuó su camino. Cuando pasó por delante de este hombre, él la sorprendió tomándola por la cintura, quien rápidamente la metió en la camioneta en un segundo. Esa misma tarde se dio inicio a la búsqueda de Natasha. Llegué hasta la Melangasse y a unos metros de distancia lo vi a él apoyado en su coche. Y bueno, pensé, voy a cruzar la calle y a cambiar de acera. Era un sentimiento y no sé por qué. Simplemente me sentía incómoda y simplemente continué y dije, este hombre no me va a morder. Y seguí mi camino. Y me cogió. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Al principio, se especuló que la desaparición podía ser producto de la pelea que tuvo con su madre, pero esta idea de la fuga se abandonó cuando varios testigos declararon haber visto cuando metían a Natasha en una camioneta. Una niña de 12 años del mismo colegio que caminaba detrás de Natasha asegura haber observado a un hombre subiendo a Natasha por la fuerza a una furgoneta Mercedes-Benz blanca. Otras 2 personas más manifestaron que las iniciales de las placas del vehículo eran las letras G o GF. Teniendo solo estas pistas, la policía dio inicio a una investigación que tenía como objetivo interrogar a los dueños de todas las camionetas de este tipo de matrículas. Después de unos largos días de entrevistas a cientos de dueños de furgonetas, el resultado que obtuvieron no fue el más satisfactorio, ya que no se encontró rastro alguno de la pequeña Natasha y tampoco tenían a un sospechoso en la mira. Por lo menos, eso fue lo que pensaron. Entre los entrevistados estaba Wolfgang Priklopil, un electricista y técnico en comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens.
La policía le creyó a este hombre que desea usar su camioneta para trasladar los escombros de una obra que estaba realizando en su casa. Ningún oficial se molestó en revisar esa vivienda, que estaba situada a tan solo 16 kilómetros de la casa de Natasha Kampusch. Les dijo que esa mañana había estado solo en su casa y los detectives confiaron en ese hombre que parecía inofensivo y que carecía de antecedentes penales. Pero los agentes estaban equivocados. Las autoridades habían dejado ir al culpable de la desaparición de Natasha. Wolfgang Priklopil era el hombre que estaban buscando. A esta persona le quedaba muy bien la frase que dice: un lobo vestido de oveja. Wolfgang tenía 36 años cuando decidió convertirse en el verdugo de Natasha. Este hombre había construido recientemente en el sótano de su casa un calabozo de 5 metros cuadrados en donde escondió a Natasha de la mirada del mundo. Esta sería su nueva habitación, o más bien su celda, misma que carecía de ventanas, de luz natural y de aire fresco. Para mover el espeso aire del ambiente, solo había un ruidoso ventilador que estaba colgado en el techo. Esa noche, la pequeña Natasha le pidió que dejara la luz encendida. La oscuridad le daba temor. Con el pasar de los días, Natasha de a poco aprendió a sobrevivir en ese espacio de 2,78 metros de largo por 1,81 metros de ancho y 2,37 metros de alto. Un cuartucho al que se llegaba gateando por un hueco que a su vez tenía una puerta de acero que estaba oculta detrás de un aparador. Durante los primeros 6 meses, Natasha pasó íntegramente en esta celda. Luego su captor le permitió subir en una ocasión a la casa para lavarse, pero solo fue por pocos minutos. Posterior a la primera salida, Priklopil le empezó a permitir que suba a bañarse y de paso le obligaba a limpiar la casa. Eso sí, tenía que hacerlo casi desnuda y mirando siempre hacia el piso. A los 2 años del secuestro, tuvo por fin acceso a una radio para escuchar las noticias, pero Wolfgang controlaba todo el tiempo que ella no hubiera escrito nada, como pidiendo ayuda, ni intentara nada que le permitiera escapar, y desde junio de 2005 le otorgó un permiso para salir al jardín de la casa, pero siempre bajo su supervisión. Durante su cautiverio, Wolfgang puso a su disposición algunos libros y se ocupó de su educación. Pese a esto, las amenazas eran constantes. Siempre le aseguraba que si pedía ayuda mataría a la persona que quisiera ayudarla. También le decía que si escapaba, él se suicidaría. A pesar de todos los horrores a los que le empezó a someter con frecuencia, es decir, violaciones, humillaciones y golpes, con el único deseo de someterla a su voluntad, solía festejarle sus cumpleaños y celebraba con ella las Pascuas y la Navidad. Incluso le hacía costosos regalos. Otros niños y adolescentes podían ir de compras. Yo no podía ir de compras allí, por supuesto. Y él obviamente pensaba que en ese sentido, al menos me estaba compensando o dando ciertos derechos que tenía el resto de la gente en el exterior. Sin embargo, en otras ocasiones le negaba la comida por días, la dejaba en completa oscuridad o la mantenía despierta gritándole desde un intercomunicador que había colocado en su celda. Entre los 14 y 15 años, Natasha tuvo varios intentos de suicidio. A veces, Wolfgang se disculpaba comprándole algo y le hablaba de sus sueños de una vida juntos. Y una vez hasta la llevó a esquiar. Aún así, las veces que salieron a la calle, Natasha estaba demasiado aterrada para hablar con la gente que encontraba en su camino y pedir ayuda. Cuando ya todos habían perdido la esperanza de que Natasha estuviera viva, un día reapareció. El miércoles 23 de agosto de 2006, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el auto, a pedido de su secuestrador.
cuando de repente notó que Wolfgang estaba muy distraído con una llamada telefónica, mientras ella pasaba la aspiradora sobre el tapizado y las alfombras del vehículo. Él tuvo que alejarse del ruido para poder atender a la llamada. Es en ese preciso momento en que Natasha se dijo: ¿es ahora o nunca? Y salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que se metió a la casa de su vecina, Inge, una mujer de 71 años, quien no entendía lo que estaba sucediendo. Natasha estaba aterrada, pues tenía miedo que llegara Wolfgang y asesinara a la mujer o a ella, o incluso a ambas. Inge, sin poder creer lo que estaba escuchando, de inmediato dio aviso a las autoridades. Campush fue llevada a una estación de policía. Ante los agentes se presentó correctamente diciendo: soy Natasha Campush, nacida el 17 de febrero de 1988. Natasha fue identificada por una cicatriz que tenía en el cuerpo. Además que las pruebas de ADN corroboraron que realmente aquella mujer no era una impostora, sino que era la auténtica Natasha Campush. Y aunque pesaba casi lo mismo que cuando había sido secuestrada, estaba en buen estado físico y había crecido un poco. Su piel, por la falta de sol, era traslúcida, pero su inteligencia resultaba deslumbrante. Por su parte, Wolfgang, quien ya tenía 44 años, cuando se percató de que Natasha ya no estaba a su lado, lo primero que hizo fue buscarla frenéticamente. Pero al no encontrarla, decidió llamar a su mejor amigo para que lo vaya a buscar porque estaba en problemas. Este no dudó en ir a rescatarlo. Al llegar, Wolfgang le dijo que estaba escapando de un control policial porque había tomado alcohol. Su amigo le creyó esta historia, así que lo calmó y lo convenció de que lo mejor era que se presentara a la policía y dejara de huir. Creyó haberlo convencido. Había transcurrido 8 horas desde la fuga de Natasha, cuando de repente Wolfgang fue hallado. Había tomado la fatídica decisión de lanzarse hacia las vías del tren en las afueras de Viena. Su cuerpo decapitado fue recogido en un tramo entre 2 estaciones. Natasha había vuelto de un oscuro inframundo en donde creció sufriendo atrocidades y escondida en su propia ciudad, pero su reintegración a la sociedad no fue del todo positiva como ella esperaba. Poco después de su autoliberación contó su historia a varios medios de comunicación, pero cobró una enorme suma de 1 millón de euros. Estas situaciones con dinero de por medio la pusieron en el ojo del huracán de la opinión pública y de la prensa. Enseguida se empezó a desconfiar de su historia, argumentando que podría ser falsa. Comenzaron a surgir historias de todo tipo, entre ellas se decía que Wolfgang había sido asesinado por alguien de una red de pedofilia y su cuerpo puesto en las vías para simular un suicidio. Que Natasha había matado a un hijo que podría haber engendrado con su captor, que ella no se había escapado antes porque era cómplice de los pederastas. Luego surgió la teoría de que Natasha no había dicho todo lo que sabía. Por ejemplo, dudaban sobre el tema de la habitación en el sótano, pues decían que no había estado lista cuando Wolfgang la secuestró. El acceso de Natasha a libros, periódicos y revistas y su viaje a la nieve eran también motivos que generaban dudas. ¿Por qué no había escapado antes? ¿Por qué Natasha había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio de su verdugo? ¿Por qué quiso identificar su cadáver? ¿Por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrada tantos años y compró el coche de su secuestrador? Estas eran las interrogantes que surgían a diario entre los medios de comunicación. Natasha se defendió diciendo que eso era parte de su vida. De hecho, se la llevó a ver arreglando el jardín de aquella casa que reclamó para sí. Ninguna de estas acusaciones se llegó a confirmar. La solidaridad inicial se había disipado y se estaba gestando para ella un nuevo tipo de prisión. Harta de todo esto, Natasha dejó de salir a la calle. Su nueva celda era un cómodo piso en el centro de Viena,
donde vivía sola entregada a sus pasiones, los cactus y la fotografía. En 2009 declaró a un medio que prácticamente vivía como un ermitaño y que constantemente le daban ataques de ansiedad. En 2010 decidió contar todo lo que vivió en manos de su secuestrador a través de una autobiografía titulada 3096 días, y en 2013 la llevó al cine. Además, publicó otro libro llamado 10 años de libertad, en donde describió todo lo que vivió después de su liberación. No te olvides de suscribirte, darle like al video, comentar y compartir para que más personas conozcan sobre este suceso. Nos vemos en una próxima historia.